Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida al ciclo de pláticas virtuales que organiza el Consejo de la Judicatura del Estado. El día de hoy se expondrá el tema Sistemas de recepción y consulta de expedientes, experiencias y buenas prácticas, el cual será impartido por la licenciada Maribel Flores Garza, directora del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, quien a continuación me permito dar lectura a su semblanza curricular. Ella es jueza de primera instancia en comisión de directora del Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en juicios orales por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es representante de la Red Nacional de Archivos de los Poderes Judiciales Locales y del Estado de Nuevo León en la Asociación Noreste de Archivos. Preside el Comité Consultivo del Archivo Judicial y forma parte de diversos comités dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. De igual manera, es importante resaltar que ha desempeñado diferentes cargos en esta institución, tales como auxiliar administrativo, escribiente, secretario de presidencia y coordinador. Licenciada Maribel, le doy la bienvenida, le deseo mucho éxito y le agradecemos su valiosa participación a este evento tan importante. A continuación, le cedo el uso de la voz y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Cristi. Desde luego, gracias a todos por estar el día de hoy, por su presencia, por darse el tiempo para escuchar, pues ahora sí que los retos que hemos tenido que enfrentar con esta pandemia que tomó al mundo por sorpresa. Aprovecho también para dar las gracias al Pleno del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León por la oportunidad de compartir estas experiencias y lo que ha significado para nosotros como operadores y órganos auxiliares en la Administración de Justicia, pues tener que brindar los servicios, seguir dando esta atención al usuario, pero ahora de manera distinta, que hoy por hoy ya es nuestra nueva normalidad, una frase tal vez trillada, pero que realmente representa lo que sucedió. Adoptamos un nuevo estilo de vida, una nueva forma de administrar la justicia y de brindar los servicios que por tanto tiempo se habían brindado de una manera estática hasta cierto punto, ¿verdad? No, sabemos que siempre ha sido dinámica todo este tema de la impartición de justicia. Bien, voy a compartir pantalla para ir abordando puntualmente cada uno de los puntos que amerita esta charla. Denme un minuto. Bien, pues les reitero, para mí es un honor participar en este coloquio que hace alusión a la justicia digital en Nuevo León, porque así es. Ayer escuchaba a mi homólogo de la Dirección de Informática, a quien le mando un afectuoso saludo, al ingeniero Daniel. Realmente todas las necesidades de los órganos jurisdiccionales y de las áreas se tradujeron en una necesidad de informática, en una necesidad digital. Tuvimos que, si bien el desarrollo de las tecnologías ya tenía bases importantes en el Estado y particularmente en el Poder Judicial, bueno, esto nos orilló a dar pasos agigantados, pero firmes, en brindar otros servicios, bueno, y en trasladar otros a este método. Aquí quiero referir, por ejemplo, ya se tenía un avance, desde luego en la materia penal, que todas las carpetas son digitales, que las audiencias ya también eran a través de este medio, pero en el resto de las materias que aún cuando predomina la oralidad, pues veníamos aquí a los juzgados a desahogarlas, veníamos a las áreas de archivo, que son las áreas de correspondencia, de asistencia procesal administrativa y propiamente de archivo, a realizar nuestros trámites, a consultar el expediente, presentar una demanda, hacer ratificaciones, devolución de documentos. Bueno, todos estos servicios tuvimos que ajustarlos para poder migrar a este formato, pues yo creo que un 95% digital, apostarle a las tecnologías de la información. Bien,
Los sistemas de recepción y consulta de expedientes, experiencias y buenas prácticas es el tema primordial que nos ocupa el día de hoy. Aquí yo quiero resaltar que bueno, en las acciones extraordinarias que adoptaron los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo han sido progresivas. Les digo, la pandemia nos toma por sorpresa y quiero insistir en una frase que he dicho tal vez en algunas otras charlas, que es frase célebre de Charles Darwin en su estudio sobre el origen y evolución de las especies. Él decía, sobrevive el que mejor se adapta. Entonces, pues nos tocó realmente adaptarnos para seguir brindando el servicio esencial que es la impartición de justicia, que no se paralizara todo el aparato de la función jurisdiccional y pues desde luego los derechos que garantiza el que estemos activos. Entonces, vemos que, y suena increíble, hace ya poco más de un año se detecta el primer caso de coronavirus, bueno, COVID-19, se detecta en el país. Me acuerdo mucho que fue este fin de semana por ahí del 16, algo así de marzo. Entonces, de la noche a la mañana, estamos hablando de que un viernes sale todo este tema en las noticias y nos dicen, ¿sabes qué? Ya la próxima semana se suspende todo, ¿no? Se suspende ahora sí que toda la actividad y eso impacta en un primer acuerdo general para el Poder Judicial. Se publica así el Acuerdo General 5 y le sigue inmediatamente el Acuerdo General 6, donde se suspende todo este tema de acudir a los tribunales a hacer nuestras gestiones, lo que estábamos acostumbrados, nuestra vida jurídica cotidiana. Se suspende la forma tradicional, pero particularmente las áreas que nos corresponden, les toca seguir en la trinchera. Aquí la verdad quiero externar todo mi reconocimiento a los compañeros de las oficialías de partes, porque en estos momentos críticos que había mucha incertidumbre de qué es lo que va a suceder, qué va a pasar con esta pandemia, que apenas estaban afianzando estos métodos o estos protocolos de seguridad sanitaria, de cómo íbamos a acudir a las instalaciones, etcétera. Bueno, de entrada las oficialías de partes tenían que estar aquí recibiendo. Si bien hubo por ahí un acotamiento de los tipos de trámites que se realizaban, oficialías de partes tenían que recibir todo lo relativo a asuntos urgentes. Desde luego, pues para nosotros como usuarios, y me sumo, pues todo nos parece urgente, pero había un catálogo delimitado en el Acuerdo General 6, donde nos mencionaba los supuestos para la materia penal, para la materia mercantil, para la materia civil y desde luego para la materia familiar. Entonces, de manera presencial, el área estuvo brindando el servicio, como siempre lo habíamos tenido, únicamente el tema de estas restricciones, ¿verdad? Que se tratará de un caso urgente, de que se les tome la temperatura antes de ingresar al edificio, etcétera. Pero el servicio continuó, no hubo una suspensión de servicio. Entonces, les decía hace un momento que las acciones extraordinarias han tenido una progresividad, porque al igual que avanzó el virus por el Estado, pues tuvo que haber un avance en las medidas implementadas y buscar desde luego soluciones para hacer frente a estos nuevos retos. Entonces, viene un Acuerdo General 8, fíjense, estoy saltando desde estos iniciales 5, 6, 7, viene un Acuerdo General 8 en el que acertadamente nuestras más altas autoridades ya piensan en ofrecer diferentes metodologías al usuario para que pueda presentar sus escritos y promociones. Ojo aquí, en este Acuerdo General 8 siguen suspendidos los plazos y términos procesales. Entonces, era una buena oportunidad, dado que no al justiciable o a los usuarios, litigantes, ciudadanía en general, no les están corriendo términos para una posible prescripción de derecho o etcétera. Entonces era una oportunidad para medir estos nuevos mecanismos de recepción de documentos. Vamos a hablar primero de esta recepción.
Entonces, en este acuerdo general se contemplan 3 formas distintas para poder recibirlos, que es la oficialía de partes virtual, la agenda de citas y el buzón de oficialía. Aquí, para nosotros fue la verdad un paso que habíamos querido dar desde hace tiempo, pero pues que tenía ciertas implicaciones que se venían analizando de manera pausada. Hablo particularmente de la oficialía de partes virtual. Sabemos que Tribunal Virtual existe desde 2002 y ha sido una herramienta exitosa porque desde cualquier parte del mundo tú puedes darle impulso a tu asunto, verificar tus notificaciones, etcétera. Entonces, pues ahora sí que ahorras tiempo, ahorras recursos, entre otras muchas bondades que brinda el Tribunal Virtual. Y a través de esta herramienta, además de consultar el expediente, nos permitía enviar promociones, pero no así demandas. Entonces, este es básicamente el propósito de oficialía de partes virtual. Sumar a la herramienta que ya teníamos, perfeccionarla y agregar este tema de las demandas. Aquí el tema de el envío de demandas a través de la plataforma ha sido, era objeto de discusión por el tema de los documentos base, que debo decir que aún lo he leído en distintas publicaciones y en otros medios de difusión en los que hemos podido estar, que existe duda respecto a qué pasa con los documentos. Mando mi demanda y ¿qué pasa? ¿Me la van a prevenir? Las copias de traslado, que es otro tema delicado, no sé hasta qué punto debemos entrar en él sin hacer polémica. Pero finalmente se contempla, se llega a este tema y también por la bondad de que no estaban ocurriendo términos de vamos a intentarlo, vamos a lanzar la herramienta informática que hace aquí maravillas en poco tiempo, nos habilita la herramienta y para usar esta herramienta ni siquiera requeríamos ya tener alguna autorización en el sistema o en algún juzgado, sino que simplemente con crear tu usuario de Tribunal Virtual ya podías hacer uso de esta herramienta. Más adelante, y se los voy a comentar en el apartado de recomendaciones, para poder dar solución o hacer frente a este tema de qué pasa con los documentos y qué pasa con las copias de traslado, les voy a platicar sobre los protocolos que ha publicado el Poder Judicial para saber cómo actuar, en el que no necesariamente se va a desechar la demanda, porque pues vamos a llegar los documentos digitalizados, sino que va a haber otros momentos para poder acompañar documentos y copias de traslado y diferentes vías. Entonces, pues bueno, esta herramienta viene a tratar de ahorrarnos, al igual que sucedió cuando se implementó Tribunal Virtual, evitarnos la vuelta, evitarnos salir de casa. Yo desde casa entro a oficialía virtual, digitalizo mi demanda. Es un sistema bastante amigable, los que lo han usado, espero que compartan su experiencia de esta manera. Pero bueno, nosotros lo vimos, obviamente, antes de implementarlo, es amigable, te pide que digitalices tu demanda, que hagas una descripción de tus documentos, que vengan individuales, vienen por ahí las opciones del distrito judicial, las materias. Entonces, seleccionas cada uno de estos campos y ya puedes enviar tu demanda. Las oficialías de partes para mí son un área, si bien somos un órgano auxiliar en la impartición de justicia, es un área importantísima. A veces no nos damos cuenta, pero es el primer contacto que tiene el usuario con el Poder Judicial. Es el ingreso de toda esta documentación, que también hablando del tema de archivística y de la transparencia, es el primer momento en que identificamos un documento, en que un documento nace a la vida, porque desde que ingresa a oficialía una demanda, se le asigna un número único de expediente que va a tener a lo largo de toda su tramitación, porque aun cuando se vaya a la apelación o hay amparos, va a conservar su número de expediente judicial. Se le asigna una carátula de identificación y desde ahí se digitaliza esta demanda y todos los documentos que ustedes acompañan, o bien si ustedes lo hicieron en la oficialía virtual, y esto viene a formar parte del expediente electrónico. Entonces vemos cómo está
íntimamente relacionado y además permea para seguir con el impulso del procedimiento, porque esta demanda digitalizada llega al juzgado, el juzgado acuerda conforme a derecho lo que amerite, y posteriormente siguen una serie de trámites que voy a encargar mi notificación a la UMC, quiero copias, quiero tramitar un recurso. Entonces, todo esto viene de este primer acto, que es la presentación de nuestros documentos. Entonces, yo creo que es importante resaltar esta importancia. Y bien, bueno, yo les decía que se apostó en un primer punto y teníamos que hacerlo, ya no era quieres hacerlo o no, teníamos que migrar a esta tecnología, teníamos que apostar, y todo se cargó ahí en informática, pero todo logró salir. Claro, se han ido perfeccionando todas estas herramientas, pero dijimos, bueno, tenemos que garantizar ese derecho de acceso a la justicia. ¿Qué sucede con las personas que no tienen acceso a internet, a un escáner? Sabemos que podríamos decirlo complicado en este punto, porque hemos visto que ya hasta los niños y las personas más grandes son de alguna manera dependientes de la tecnología. Ha revolucionado la tecnología del mundo, pero puede ser el caso, una persona que requiera esta protección de la justicia y no tiene los medios electrónicos. Entonces, pues teníamos que prever otras herramientas, otras maneras de seguirles brindando el servicio. Aquí es que se habilita el sistema de agenda de citas. ¿Sabes qué? O inclusive, tengo los medios, tengo la computadora, tengo el internet, tengo el escáner, pero yo quiero ir. Y que el personal de la oficialía sea quien me lo digitalice. Me causa desconfianza tal vez lo que yo haga acá. Quiero que ellos hagan la descripción de mis documentos y registren todos mis datos. Entonces, ¿cuál era la metodología para acudir a las instalaciones del Poder Judicial de una manera ordenada? Pues a través de una cita con un tiempo determinado, obviamente respetando el tema de que no hubiera un aforo de más del 30% de la capacidad. Por ahí me parece que a nivel estatal era no reuniones de más de 50 personas, y tomando en cuenta que las áreas de oficialía siempre están valga la redundancia, en áreas comunes donde hay otras áreas administrativas como el propio archivo, la UMC, teníamos que ahora sí que concatenarnos todas las áreas para verificar que no tuviéramos en total todas juntas pues ese aforo permitido. Entonces requería una logística también, no solo el tema de las llamadas, sino el tema de organización. Ahorita tenemos un comité que se llama Comité de Servicios Transversales, y es precisamente esto lo que busca, que a veces todas estas áreas de servicios transversales, que para ser efectivos precisamente los trámites que brindamos a la ciudadanía requerimos algo de la otra área. Yo creo que aquí es donde más adelante vamos a poder comentar el tema de copias de traslado para el caso de los expedientes. Entonces, ahora, ok, tenemos una agenda de citas. ¿Cómo va a ser el usuario para agendar su cita? Sabemos, somos sensibles a la molestia recurrente del tema telefónico. Tengo que decirlo, sería muy ilusorio de mi parte decir que no lo sabemos. Yo aquí también les quiero señalar que en esta área del archivo tenemos una línea habilitada para cada área, con más de 2 o 3 personas que les toca atender el tema de las llamadas. En las oficialías de partes particularmente ha sido más bajo el flujo. Ahorita les voy a platicar por qué ahorita que pasemos al siguiente método, pero en los archivos sí se ha presentado una alta demanda. Entonces, igual más adelante se los voy a explicar, pero hemos tenido que, se tuvo que recurrir a habilitar otros medios de contacto que funcionan y ahorran tiempo a la ciudadanía. La verdad es que yo en lo personal no me gusta mucho hablar por teléfono. Entonces, imagínense, o me imagino esa desesperación de estar marcando y no me contestan y vuelvo a marcar y vuelvo a marcar. A mí me pasa al grado de que si estoy marcando no puedo hacer otra cosa. Entonces,
pues bueno, pensando en eso, ¿qué podemos ofrecer? Entonces vienen las opciones de agendar tu cita por WhatsApp, que pueden encontrar los teléfonos, por cierto, si visitan nuestro micrositio del Archivo Judicial o bien en el propio micrositio de COVID-19 que habilitó el Poder Judicial. Entonces, a través de WhatsApp es muy práctico porque mando un mensaje a la oficialía de partes respectiva, informo la cantidad de documentos a presentar, si son demandas o si son promociones, y pues ahora sí que cuando haya oportunidad me llega el mensaje de vuelta ya con una cita agendada. Entonces, pues yo ya no tengo que estar ahora sí que al pendiente del teléfono, me va a llegar un mensaje. Ahora, la tercera forma de contacto habilitado para este tema de las citas y acudir presencial es el correo electrónico. También, digo, yo sé que estos medios tal vez no son iguales por el tema de que no estás viendo a la persona. A veces queremos en el momento que nos diga algo y dices, ching, voy a mandar un mensaje y luego viene de regreso, pero el correo electrónico también es bastante funcional. Mando un correo con el trámite que deseo realizar y dejo mis datos de contacto. Una persona del área se va a comunicar contigo para poder asignarte tu cita y la fecha y hora en la que vas a poder acudir, así como las recomendaciones. Entonces, yo aquí los invito particularmente si quieren agendar una cita, a que no se desesperen con el tema del teléfono. No es que no contestemos, es que tenemos un alto flujo de llamadas y recordemos que el horario de labores ahorita es de las 9 a las 15 horas, de 9 a 3. Entonces yo no les podría inclusive decir ahorita tal vez una hora pico, probablemente sea a mediodía, a lo mejor si marcan muy tempranito corren con más suerte, pero apostar a los medios alternos para que agenden su cita. Y desde luego, pues optar por los medios alternos de recepción de documentos. Aquí me adelanto un poquito, a ver si no me regaña el ingeniero Daniel de informática, pero se está trabajando en una plataforma de citas para que ustedes lo puedan hacer también a través del internet. Esperemos pronto poderles dar ya la noticia formal. Por lo pronto es pues un proyecto, ¿no? Una intención para facilitarles más mecanismos. Bien, y la siguiente metodología que se implementa con esta pandemia y que nos cambia el sistema de recepción de documentos es el buzón de oficialía. El buzón de oficialía también es un proyecto que se había pensado. Teníamos, desde hace más de 10 años surgen las oficialías de partes. Tiempo después surge una oficialía de partes nocturna que operaba hasta las 12. Luego se fueron modificando ahí los horarios, pero no teníamos ni la herramienta electrónica para demandas, ni tampoco un buzón, ahora sí que de autoservicio. Siempre estábamos a la expectativa de que hubiera este personal de áreas de correspondencia que verificara lo que estábamos presentando y nos diera su acuse en el momento. Entonces, viene esta herramienta de buzón y yo la verdad aún me sorprende ver la aceptación que tuvo. En un principio, claro, todo es perfectible, pues había por ahí áreas de oportunidad, así le llamamos, que se fueron también perfeccionando con esta progresividad de las acciones extraordinarias. Cuando inicia el buzón en mayo, pues bueno, les pusimos por ahí, hay un buzón, hay que mencionar esto, hay un buzón en cada sede oficial del Poder Judicial, son 18 buzones. Estos buzones, conforme al acuerdo general, funcionan las 24 horas de cada día hábil del año, hábil, ojo ahí, y están normalmente en los ingresos a los edificios. Ahí en estos buzones los dotamos de, pues ahí el gel antibacterial, vienen por ahí las instrucciones de uso y ahora les quiero hablar de esta evolución propia de los buzones. El buzón inicia únicamente el buzón para oficialía, no existía el buzón de copias de traslado y implementamos unas bolsas de seguridad precisamente para brindar al justiciable certeza que lo que están depositando, pues no iba a tener nadie más acceso a ello, ni se iban a salir las hojas
particularmente en los juzgados, bueno, en las sedes de juzgados mixtos, que muchas veces el buzón está en la intemperie, que no le iba a pasar nada al contenido de la bolsa. Entonces, esa fue la mejor opción que encontramos y estuvimos analizando varias y nos quedamos con esa. Esta bolsa de seguridad, depositamos nuestros documentos, se buscó que los buzones estuvieran frente a una cámara de seguridad para vigilar quién acude y qué es lo que se está depositando, ¿verdad? Que no hubiera un tema de, oye, es que yo deposité tal cosa y no es cierto, ¿verdad? Entonces está una cámara. Y al finalizar el trámite, este depósito, las bolsas tienen un desprendible que se lo queda el usuario para el momento de venir a recoger su acuse. Ahora, también les solicitábamos ahí al usuario que nos indicara si quería su acuse físico o quería un acuse electrónico. Esto en aras también de evitar que tuvieran que darse una segunda vuelta, ¿no? Vienes a presentar tu demanda y tengo que regresar a recoger mi acuse. ¿Sabes qué? Selecciono electrónico, me va a llegar a mi correo, el correo que se proporcione ahí en la etiqueta, el acuse de a dónde fue asignado o a dónde fue turnado mi asunto. Entonces inicia así. Al principio, pues claro, se hacían filas, llegaron puntos en que venían usuarios, bueno, de despachos de abogados que traían hasta 50 demandas. Lo que anteriormente era en la fila de oficialía, que había una especie de especialización. Esta ventanilla es para los que traigan 1 o 2 trámites y esta otra es para los que traigan muchos. Bueno, aquí pues era una fila única, fue uno de los retos, ir identificando esas situaciones que se podían dar. Y había abogados que traían 50, 100 demandas. Entonces, pues como quiera, aunque son pocos los datos que se les requieren, pues implicaba llenar, ¿verdad? Llenar los datos y muchos, una cantidad exorbitante. Y notamos que también había estas horas picos, ¿no? Como entre 11 y 2 de la tarde estaba lleno. Entonces, fuimos analizando estos temas. Otra problemática que se empezó a dar con el buzón de oficialía era el tema de la fecha de depósito o cuál fecha es la que vamos a tener para la recepción formal. ¿Es la fecha en que se depositó o es la fecha en que se recolectó? Porque les digo, estamos hablando de que el buzón de oficialía funciona 24 horas. Entonces, viene por aquí una complicación en los términos. Entonces, ¿qué sucede? Que con el Acuerdo General 10, estas acciones se empezaron a tomar antes, pero se formaliza con el Acuerdo General 10. Ya nos viene a normar que en los buzones de oficialía, principalmente en las sedes que cuentan con una oficialía de partes, se dote de mecanismos para poder establecer una hora precisa de la recepción del documento y pues en estos temas de vencimiento pues tener certeza de a cuál vamos a atender. Porque como era puesta pluma y aún con el tema de la cámara de video, pues era muy fácil establecer tal vez pues la fecha y hora que quisiéramos, ¿no? Pudiera ser que lo depositamos a las 12:10, hablando ya en la madrugada cuando salta, y establecer que fue a las 11:58. Entonces, aquí ya no nos corrían plazos. Entonces, viene este Acuerdo General 10 y viene un cambio sustancial en las etiquetas de buzón. Se agrega esta leyenda para que el usuario indique si es de vencimiento o no. Si el usuario indica que es una promoción o una demanda, que a lo mejor por temas de prescripción venza, vamos a tomar como fecha y hora de registro lo que indique el reloj marcador habilitado para ello. Y en caso de que nos digan que no es de vencimiento y bueno, ya haya sido depositado en el buzón después del último corte, que es a las 3 de la tarde, que es cuando concluye nuestro horario formal laboral, porque ahorita les voy a contar algo más, pues ya le ponemos la fecha del día siguiente. Entonces, pues les digo, ha sido progresivo este cambio. Hemos tenido una evolución, no podíamos, se establecen estas herramientas, les digo, cuando no estaban
no estaban habilitados los plazos legales. Entonces, fueron madurando las 3 herramientas, tanto oficialía de partes virtual, que había al principio tal vez, y los propios usuarios no lo hacían ver, oye, ¿sabes qué es que la oficialía de partes virtual no me permite acomodar mi escrito? O sabes que me quita ciertos documentos por el peso, por las características. Entonces se fue mejorando la herramienta. Lo de agenda de citas, pues les comento. También vimos que era insuficiente el tema del teléfono, vamos a habilitar WhatsApp, vamos a habilitar línea, vamos a habilitar un correo electrónico. Buzón de oficialía, y esta necesidad la tenían, o estos ajustes también han sido orientados por los propios órganos jurisdiccionales que nos decían, oye, me estás complicando mucho porque no puedo determinar fecha y hora de recepción para los plazos. Entonces se hicieron estos ajustes, quedaron normados igualmente para brindar esa certeza tanto al usuario que deposita como a la autoridad de qué fecha va a tomar en cuenta para acordarlo positivamente o no. Entonces, ha sido una evolución constante. Inclusive, este año, ya no hablando de la etiqueta y de las formas normativas, el buzón de oficialía ya institucionalizó la bolsa. Antes teníamos unas bolsas y de seguridad, las que les comentaba, y teníamos que estamparle una etiqueta que les digo, tal vez a veces no vemos ese trabajo hecho tras bambalinas, pero teníamos una serie de personas en horarios vespertinos principalmente, que se encargaban de imprimir y pegar todas estas etiquetas para estar resurtiendo a todos los buzones de oficialía del Estado. Entonces, pues ahora sí que se les ponían cuotas diarias para poder que el servicio no se viera mermado, ¿verdad? Siempre tenía que haber bolsas de seguridad en el buzón. Claro, llegó a pasar que en alguna sede les decía, vino algún usuario con demasiadas demandas que no estaba previsto, pero con la habilitación de horarios escalonados, que más adelante se los voy a comentar, pues siempre había alguien que podía ir a resurtir estas bolsas. Entonces, bueno, básicamente estas son las herramientas que la pandemia trajo para la recepción de documentos. Como ven, uno de los cambios sustanciales es que deja de existir la oficialía nocturna, pero a cambio viene este buzón de oficialía que yo creo que es todavía más benéfico. Uno sí es de autoservicio porque pues uno tiene que llenar estos datos básicos y hacer su depósito, pero hemos visto que la ciudadanía lo hace con seguridad de que no va a haber un extravío, de que los medios implementados funcionan, hablando del reloj marcador, que funcionan y que esta demanda va a llegar a su destino. Ha sido una buena práctica y ahorita les voy a mostrar unas estadísticas donde prácticamente ha sido el medio para nosotros de recepción de documentos con más afluencia de gente que más han aceptado. Entonces, yo creo que este buzón de oficialía y bueno, y el resto de los servicios, no sé el tema de agenda de citas, cómo vaya a evolucionar. Les digo, hace más de un año, en enero del año pasado, nunca imaginamos que iba a llegar esta pandemia al país. Entonces, sería muy arriesgado de mi parte dar un panorama qué pasa con la agenda de citas, porque tal vez ya va a ser nuestra forma establecida de trabajo, asignar un espacio de tiempo preciso, ¿no? No venir aquí y formarnos como antes, con esta expectativa de que, híjole, qué tal si adelante trae muchas cosas y pues hacer la fila y esperar. Entonces, yo creo que las herramientas llegaron para quedarse, se siguen perfeccionando gracias a sus comentarios de los usuarios y de los propios órganos jurisdiccionales. Todo es perfectible, entonces siguen avanzando, siguen con esta visión de progresividad para cumplir el fin, que es no mermar la actividad esencial de impartición de justicia. Y bien, aquí les quiero compartir ahora sí la estadística de cómo han venido funcionando las herramientas. Aquí vemos la oficialía de partes virtual. Aquí vemos la evolución desde mayo que se habilita. Ya hasta al mes de abril se contempla.
y vemos que en su mayoría se sigue utilizando tribunal virtual, porque la oficialía de partes es un accesorio del tribunal virtual finalmente. La mayoría presenta promociones y el tema de demandas sigue en fortalecimiento. Y bueno, yo creo, desde mi perspectiva, que es por el tema de documentos. Ese temor de, bueno, ¿para qué la presento de manera virtual si tal vez no va a avanzar mi asunto hasta que el juzgado tenga mis documentos? Ahorita vemos si podemos comentarlo, a ver si el tiempo nos da. Bien, agenda de citas. Aquí, pues para que se den también una idea, recibimos, esto es únicamente por lo que hace oficialías de partes, recibimos más de 20,000 llamadas, de las cuales únicamente 4 concluyen en una, bueno, de 10 llamadas, 4 concluyen en una cita. Eso también se los quería comentar. Muchas de las llamadas son realmente para buscar información, no son para concretar una cita. Entonces, más adelante en las recomendaciones les voy a explicar, pues en lugar de hacer una llamada, ¿qué podemos atender para encontrar este sentido a los acuerdos generales o de qué manera voy a hacer mis trámites? Hay muchas herramientas a su alcance, pero vámonos por partes. Entonces, fíjense estos números. De 10 llamadas, solo 4 son para citas. Y les digo, de este total, bueno, recibimos un total de 20,000, ya viéndolo a esta escala total, 20,000, las cuales se traducen en 7,363 citas. Bien, y mensajes igual, se reciben 5,978, que culminan en 3,482 citas, de 10 llamadas, 4 son solo para información, y el resto ya concretan por ahí una cita. Aquí les pongo también esta estadística que el 74% prefiere usar la llamada y el restante el método alterno de WhatsApp. Entonces, pues yo los invitaría a optar por estos mecanismos alternos que funcionan. Yo creo que el WhatsApp forma parte de la vida de todos como medio de comunicación, entonces, ¿por qué no para agendar una cita? Bien, buzón de oficialía, les digo que esta es la sorpresa. Y lo que más sorprende es esta confianza del usuario en su uso y cómo se han venido adaptando al mismo. Bien, aquí mostramos también en mayo, julio, cuando inicia, vemos este tema de, iniciamos tal vez con temor, desconfianza, vemos aquí cómo salta después en el periodo de agosto-octubre. También está subdividida esta gráfica en demandas y promociones. Las demandas es el color amarillo y las promociones que le podemos llamar ocre. No soy muy buena para este tema de las distintas tonalidades, pero vemos cómo tuvo un auge tremendo, ¿no? De iniciar de poquito. Ya en agosto, ahora sí que teníamos estos medios de control, un reloj marcador, estas reglas de si vence, no vence, que están en las entradas de las sedes. Otro mejoramiento que no lo comenté, que se hizo al buzón de oficialía, fue poner estas mesabancos para que pudieran sentarse, les digo, desde luego, vigilados por una cámara de video y desde bueno, sentados, no estando de pie todo el tiempo, pudieran ir llenando los datos de la bolsa para después proceder a estampar fecha y hora en el reloj marcador y hacer su depósito. Entonces, inclusive, por ejemplo, para el nuevo, ya no tan nuevo, Centro de Justicia Civil y Mercantil, se acondicionó un área especial para esto, con clima y todo. Entonces, haces tu autoservicio, pero pues tampoco quiero decir que con toda la comodidad como para quedarte ahí todo el día, pero de una manera más cómoda, más amigable. Entonces, aquí también les manejo el índice de error ha sido muy bajo, tomando en cuenta que hemos recibido a través de buzón 303,811 trámites en lo que va este año de pandemia. Solo el 2% han sido trámites erróneos.
Me refiero a trámites erróneos con aquellos que se equivocan de sede. Va dirigido, por ejemplo, a un juzgado del quinto distrito y se deposita en el buzón de oficialía del segundo. Recordemos que conforme al acuerdo general no podemos nosotros hacer ese ajuste, ¿verdad? Lo que se recibe y no corresponde a la sede se deja a disposición, se marca el número de contacto que facilita el usuario, el depositante, para que acuda por su trámite y lo presente en el lugar que corresponda. No lo mencioné ahorita, pero el tema de los acuses de oficialía, a partir del día siguiente, si decidiste que quieres tu acuse físico, a partir del día siguiente puedes acudir a recoger tu acuse, si quieres tener esa certeza, ¿no? Hay gente que ni siquiera viene por el acuse, debo señalarlo. Pero bueno, aquellos que dicen, quiero tener mi escrito, donde viene el tiraje, que así le llamamos en oficialía, que viene mi asignación de turno, el sello, la rúbrica de quién recibió, mi descripción. Bueno, a partir del día siguiente pueden venir sin necesidad de cita. Hay áreas especializadas donde se entregan estos acuses. Vienen con el desprendible de su bolsa para que se les entregue y tienen hasta 3 días. Después de estos 3 días, contados a partir del siguiente en que depositan, ya tendrían que agendar una cita con la oficialía para venir a recogerlo. Esta medida se puso porque empezamos a ver este tema de aceptación del buzón y llegó un punto en que eran demasiadas los acuses y las bolsas de seguridad que manejábamos y era como buscar una aguja en un pajar. Si bien hay un orden consecutivo por fechas y por el número de folio de la bolsa, pues realmente era complicado ubicarlas y venían muchos con mucha posterioridad. Entonces se establecieron normas, ¿no? Como todo proceso, les digo, se fue ajustando y también para nosotros operativamente, bueno, cuánto tiempo lo voy a tener y cuánto tiempo a su vez lo voy a dar cuenta a otra área y en qué momento podría llegarse a destruir si ya nadie le interesó recoger ese documento. Bien. Aquí mostramos un poco la evolución, las fotos que ven ustedes como en color gris, pudiéramos decir que son nuestras etapas de aprendizaje, porque no esperábamos esa afluencia, ¿no? Se hacían filas, eran demasiadas las bolsas que extraíamos del buzón, a pesar de hacer varios cortes al día, porque no he precisado en el buzón los cortes. Hacemos formalmente 3 cortes y desde luego cuando nos avisan o nos piden alguna otra revisión por asuntos urgentes o que vemos que la carga de trabajo, sabes que han estado depositando mucho hoy, pues se hacen estos cortes extraordinarios, siempre bajo la vigilancia de la Coordinación de Atención Ciudadana, que es quien maneja esta operación de las oficialías. Y ya las fotos que vienen a todo color son estas mejores prácticas que se han implementado, ¿no? El tema de los mesabancos con la sana distancia, el área especializada para acuses. Ya no se hacen estas filas, ya el usuario es muy ágil y como existen estos espacios, pues pueden ir pasando fácilmente de 10 en 10 a hacer el uso del buzón de oficialía. Entonces, es una herramienta que ha mejorado y puede seguir mejorando, desde luego atendiendo a todas estas recomendaciones que nos hacen los propios usuarios y los órganos jurisdiccionales, ¿no? Que luego cuando les toca recibir el documento que ustedes depositan, vienen por ahí las observaciones. Aquí les muestro de manera general cómo fue esa aceptación o más bien qué sistema de recepción es el que ha predominado. Podemos ver que la oficialía de partes virtual se usa un 36%, la agenda de citas un 7%, vemos que ya el usuario decide mejor o hacerlo de manera virtual o depositarlo en un buzón sin estar acotado a un tiempo, ¿no? A tener que venir tal día, tal hora, en el momento que yo quiero, ¿sabes qué? Voy a las 10 de la noche, sé que el buzón va a estar habilitado todavía el viernes, porque recordemos que es día hábil, entonces voy al buzón a la hora que yo considere y sin mayor problema deposito en tiempo mis documentos.
Y pues bueno, buzón de oficialía que se llevó a los otros dos, se llevó de encuentro a los otros dos medios con un 57%. Entonces, la recepción de documentos, el área de correspondencia cambió con esta pandemia porque optamos por este autoservicio, que no es del todo un autoservicio, o sea, ese autoservicio hasta el punto en que lo deposito. La oficialía de partes ha visto incrementado su trabajo y para hacer frente es cuando viene esto que les anticipaba, que se tuvieron que establecer horarios escalonados. Los acuerdos generales no nos permitían tener a toda la plantilla del personal presencial. Este acuerdo general nos invita a optar por teletrabajo a todos los funcionarios del Poder Judicial de cualquier área, pero lo que hace a mis áreas, áreas de correspondencia que son oficialías de partes, las unidades de asistencia procesal administrativa y desde luego el archivo, pues son actividades que no podemos hacer a distancia. Entonces, tenía que estar aquí el personal de una manera u otra, pero sin afectar, claro, su integridad, su salud. Entonces, lo que hicimos fue, y también atendiendo a la recomendación de la Secretaría de Salud, de establecer estos horarios escalonados. Entonces, teníamos un turno matutino, un turno vespertino, y pues prácticamente hasta un turno nocturno, pudiéramos decir, o un turno ahí mixto, porque con estas cantidades, si bien no estábamos recibiendo por citas, tomemos en cuenta que ahora recibíamos de tres maneras. Cuando antes todo era muy mecanizado, ¿no? Conforme iba avanzando la fila íbamos recibiendo y se iban haciendo los procesos. Bueno, ahora recibes de tres maneras. Tienes que estar atento a qué llega por oficialía virtual, porque la oficialía tiene que checar lo que llegue por oficialía virtual y en su caso hacer las prevenciones que ameriten. Ojo aquí, son prevenciones de carácter administrativo, no legal, únicamente es sobre si no viene digitalizado completo, alguna descripción, etcétera. Tenemos que recibir de las personas que agendaron su cita y teníamos que estar recibiendo los cortes de buzón de oficialía, que actualmente se encargan de traernos o de hacer estos cortes la unidad de distribución interna, la UDI, que es un órgano también de reciente creación y que está madurando. Les toca esta tarea de estarnos trayendo y a la oficialía de organizarse para poder dar de alta en el sistema y digitalizar lo que estamos recibiendo por estas tres metodologías. Entonces, se habla de una evolución de cómo damos el servicio al público, pero también de los retos que al personal le ha tocado asumir, ¿no? Y también, pues con esa sensibilidad de que finalmente, pues había grupos vulnerables que definitivamente tuvieron que quedarse en casa, que ahora con la vacunación ya han podido reintegrarse. Con este tema de que no hay guarderías, no hay la escuela desde casa, pues muchas madres de familia que asumen este rol y que no hay nadie más que pueda ayudar, pues tuvieron que tomar un horario de trabajo vespertino que se adecuara, pues para no descuidar, ¿verdad?, esta otra actividad que tenemos en muchas ocasiones. Entonces hubo muchos retos, ¿no?, a nivel personal y a nivel trabajo, que pues teníamos que seguir cumpliendo, pero sin descuidar otros aspectos. Entonces, aquí en este punto me pongo de pie y reconozco, y si están varios de mis compañeros de las áreas de oficialía, de archivo, de las guapas, de UDI, de módulos, pues una felicitación, ustedes lo saben, muy sincera y con mucho afecto para ustedes, porque se adaptaron a estas nuevas formas de trabajo, aún con todo este tema personal de ver cómo sin descuidar a la familia y sin descuidar este tema del cuidado de la salud, pues hicimos frente, ¿no? Para poder habilitar, somos órganos auxiliares en la impartición de justicia, entonces cumplir con nuestro propósito, auxiliar a los órganos jurisdiccionales para realizar su labor. Bien, aquí ya nos queda poquito tiempo y creo que me alargué un poco con el tema de los sistemas de recepción, pero quiero hablarles también de las guapas, así conocidas por sus siglas, que son las unidades de asistencia procesal administrativa. Aquí también hubo importantes cambios.
Como lo dice el nombre de estas unidades, su función es dar asistencia a los juzgados, que los juzgados se dediquen a su función sustantiva, que es la impartición de justicia, hacer acuerdos, hacer sentencias, y que estas unidades realicen aquellos actos pues administrativos, como la devolución de documentos, la entrega de copias certificadas, las ratificaciones. Entonces, pues estas unidades, al contrario de las otras áreas, y ahorita lo van a ver en una estadística, se vio incrementado en demasía su trabajo. Aquí también establecimos un sistema de agenda de citas, igual con medios alternos como lo fue para oficialía de partes, es decir, que pueden agendar su cita vía WhatsApp, vía correo, desde luego por teléfono, para la devolución de documentos y entrega de copias certificadas. En un primer momento, les digo, nos hemos venido adaptando. También asignábamos espacios para hacer ratificaciones, pero ¿qué sucedió? La agenda se nos estaba yendo muy lejos, porque les digo, aquí sí hubo un auge importante. Como que antes, si bien estaban las unidades, a veces, como el abogado ya estaba en el juzgado, cuando había este libre acceso, este libre ingreso a las instalaciones, pues decía que me levanten la comparecencia aquí en el juzgado. Entonces, ahora que están limitados, dicen, ¿sabes qué? Voy a hacerlo todo en donde corresponde. Entonces, las citas se nos estaban yendo un mes, ¿no? Estábamos sorprendidos, tanto el personal, la coordinadora, la suscrita, de que cómo le podemos hacer si tenemos agenda llena en el horario laboral, podremos habilitar horas, hasta dónde llega el alcance o las facultades que tiene la unidad de asistencia procesal administrativa para dar el servicio. Pero a efecto de seguir con esta certeza jurídica y no meternos en temas que pudieran afectar la legalidad del procedimiento, pues dijimos, nosotros tenemos que ver forma de habilitar más horarios, ¿no? Tal vez en otra área, inclusive, partir los servicios, irnos a otro piso que permitiera el aforo de gente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que las ratificaciones se determina que sean de forma virtual. El propio Acuerdo General 8 del 2020 ya nos habilitaba que las ratificaciones, las diligencias de ratificación, podían hacerse por videollamada. Entonces así lo hicimos y pues realmente se tuvieron los resultados esperados porque bajó el tiempo de espera para tener una cita y las citas se concentraron casi en su totalidad, hay excepciones, para devolución de documentos y para copias certificadas. Y para el tema de hacer las ratificaciones por videollamada, pues la verdad fue bastante provechoso. También espero que los usuarios que ya han hecho uso de esta herramienta lo compartan, porque pues en cuestión de minutos ya estás ratificando el documento. Únicamente se te va a mandar un correo electrónico con el enlace para conectarte a la videollamada. En la videollamada, así como lo estoy haciendo ahorita yo, te van a compartir en pantalla el documento que vas a ratificar y quedando debidamente identificado en el video. Y también quiero resaltar esto, las unidades de asistencia procesal administrativa levantan las diligencias en formato ciudadano. Entonces, en 5 minutos, de manera muy breve, explicándote realmente lo que ocupas saber, ya estás ratificando tu documento, que se va a ver reflejado en el expediente electrónico para que el juzgado pueda acordar lo conducente. Aquí, la agenda de citas, tenemos que las guapas recibieron un total de 34,380 llamadas, de las cuales se concretaron 21,608 citas, igual que en las oficialías o áreas de correspondencia. Vemos este comportamiento que de 10 llamadas, 4 eran para pedir información y el resto sí eran para concretar cita. Mensajes de WhatsApp se recibieron 15,414, lo que nos arrojó 11,999 citas. De 10 mensajes, 2 eran para información y el resto para citas. También les puse por aquí una grafiquita donde vemos que siguen eligiendo las llamadas en un 65% y el otro 35% pues optó por el WhatsApp. Aquí las ratificaciones, les comentaba que en cierto punto del año pasado tuvimos que tomar la decisión de que
fueran preponderantemente por videollamada en su mayoría, pero inicialmente pues sí se practicaron. Entonces hubo un 43% de ratificaciones presenciales y un 57% por videollamada, con un total de 9,870 ratificaciones realizadas en este año de pandemia, en este año atípico. Y aquí les quiero comentar esta situación que los servicios de la UAPA realmente se vieron incrementados en comparación con lo que habían tenido en años anteriores. Creció bastante la actividad. Creí que había agregado por aquí esa gráfica, pero creo que no la puse. Luego se las comparto. Y con esto quiero pasar al tema de archivo. El archivo. Pues aquí, ¿qué herramientas implementamos? Aquí, primero que nada, pues bueno, cuando habla la persona para agendar su cita, detectamos el problema que no sabían dónde estaba su expediente. Entonces, volviendo al tema del apoyo de las tecnologías de la información, se habilita la herramienta Ubica tu expediente, que está en el micrositio del archivo judicial. Les insisto en que lo visiten. Aquí encuentran esta herramienta, ustedes ponen el número de expediente y juzgado, aún si es redistritado, y les va a indicar a dónde fue asignado. Entonces, ya teniendo esto en mente, pues vamos a ir vamos a agendar esta cita, igual, ya sea por llamada, por WhatsApp, por correo, y venir a hacer la consulta. Desde luego, nosotros los invitamos siempre a que opten por el expediente electrónico, que es una copia fiel del expediente físico, y así ha resultado, aquí es la agenda de citas de archivo, que es donde más, increíblemente les digo, de las áreas que ahorita estoy reportando, que son oficialías de partes, guapas y archivo es el que ha tenido más flujo de llamadas. Ha recibido 37,630 llamadas en este año. La mayoría para concretar citas son 35,276 citas, 22,126 mensajes, que bueno, se traducen más o menos en la mitad para citas. La mayoría de las citas se han hecho vía llamada, pero aquí esta gráfica es la importante. El 99% ha consultado su expediente de manera electrónica. Entonces, yo creo que esta gráfica es la que más nos dice de cómo se transformó esa conducta o a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. El expediente físico en 2020, bueno, el expediente electrónico en 2020 se consultaron, o estas son la cantidad de consultas que nos dice Tribunal Virtual, ¿no? Esta cifra nos la facilita la Dirección de Informática y me parece que el día de ayer se citó. Se consultaron 7,787,054 expedientes virtuales. Y expedientes en físico, el año pasado durante la pandemia, fueron 80,591. Entonces estamos hablando de un 99% de consulta electrónica contra el 1% físico. Yo creo que sí es ahora sí que una gráfica aplastante de cómo hemos ido evolucionando y apostando a la tecnología. Para nosotros es importante el tema del expediente electrónico, este auge, tribunal virtual, oficialía virtual, porque hablando archivísticamente nos permite tener un mayor cuidado del expediente físico. Y yo creo que eventualmente inclusive vamos así como sucedió con la materia penal, pudiéramos pensar en una impartición de justicia totalmente digital, cero papel, en beneficio de la ecología, en beneficio de muchos aspectos. También el tema de la explosión documental, que es algo de lo que los archivos nos aquejamos todo el tiempo. Si están por aquí mis compañeros de los archivos lo saben, que a veces ya no tenemos espacio, por eso estamos haciendo todos estos planes de depuración y destrucción, porque pues venimos guardando expedientes que siempre habían sido en el soporte papel. Aquí particularmente tenemos expedientes desde 1700. Entonces, imagínense cómo están nuestros archivos de concentración, que
que claro, ¿verdad? Tenemos que hacer esta valoración de qué es lo que debemos conservar por sus valores históricos y compartirlos con ustedes como fuente de acceso público. Y bueno, cuáles otros trámites pues no tienen realmente alguna relevancia documental, histórica, social, jurídica, que son los que vamos a descartar y hacerles su baja documental. Entonces, la verdad, esta cifra a mí me da mucho gusto ver que se está optando, que nos estamos transformando, porque al principio había mucha resistencia. Es que yo quiero ver mi expediente físico, es que yo quiero mi acuse físico, queríamos el papel a fuerzas. Pero esta gráfica final nos dice que pues sí estamos adoptándolo, nos costó, pero estamos adoptando el sistema electrónico y es una de las mejores prácticas que yo puedo resaltar. Apostar a la tecnología, desde casa podemos consultar nuestros expedientes, desde cualquier parte del mundo, no tenemos que salir, no tenemos que exponernos, que fue el enfoque que se quiso dar durante esta pandemia. No salgas, no te expongas, utiliza oficialía virtual, utiliza tu expediente electrónico, ambos como derivados del tribunal virtual, de esta herramienta que hace maravillas por los usuarios, no solo litigantes, porque conozco gente que ha tenido trámites y no es abogado, y dice, oye, yo no sabía ni cómo pedir una autorización, y el propio tribunal virtual tiene formatos de autoriza abogados, de evolución de documentos. Entonces, yo creo que es la mejor práctica que puedo resaltar. Y aquí viene, sí viene la gráfica que les había comentado, de la afectación de los servicios presenciales. No es propiamente una afectación, sino una comparativa, ¿no? En oficialías de partes, en 2020 hubo una baja de estos trámites que se realizaban de un 40%. En los archivos únicos, pues de un 78%, porque los abogados, si bien ahorita vimos que estábamos hablando de unas 10,000 citas, no están optando por venir físicamente a consultar su expediente, están optando por hacerlo de manera electrónica. Entonces, si bien no ha habido esa afluencia para la consulta física, pues por lo mismo que ha habido un índice alto en los acuerdos que publican los juzgados, pues ha habido mucha tarea de integración de expedientes, de costura, de foliación, de estarlos entregando a los órganos jurisdiccionales y traerlos de nuevo para su resguardo en el archivo único. Eso se ha incrementado bastante. No tengo una forma ahorita de mostrárselos, pero yo creo que nuestra comparativa sería el número de acuerdos y sentencias que vienen en el micrositio de COVID que puso el Poder Judicial, donde pueden ver en la medida que se publican acuerdos, sentencias y demás, y se hacen estos actos de asistencia procesal, ratificaciones, devoluciones, etcétera, aumenta la labor del archivista para integrar todo esto en un expediente y conservarlo. Y aquí es donde les digo que es donde sí se vio aumentado los servicios en las guapas, por un 14% en este 2020. Pese a ser un año de pandemia. Finalmente, porque ya me estoy excediendo en el tiempo, ¿cuáles son las recomendaciones para el mejor aprovechamiento de estos servicios? Bien, desde luego la primera, y que les he hecho hincapié en esta charla, usen Tribunal Virtual y las herramientas tecnológicas. Yo creo que debemos de apostarle a esto. El Tribunal Virtual ofrece una serie de bondades que no las podemos igualar. Tienes todo en un mismo lugar. Puedes consultar tu expediente electrónico, puedes presentar promociones, puedes presentar demandas, puedes gestionar notificaciones, que más adelante se los va a comentar mi compañero Miguel González de la Unidad de Medios de Comunicación. Puedes hacerlo todo en un solo lugar. Entonces yo creo que debemos de apostar a los a las herramientas tecnológicas. Igualmente el tema de agendar citas a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, sin tener que estar perdiendo tiempo en déjame llamo, mando un correo, sé que voy a recibir una respuesta. Y sé que la voy a recibir porque la visitaduría judicial nos revisa que todas las comunicaciones que lleguen a un área tengan una respuesta. Entonces, realmente hay áreas de supervisión. Ya también participó aquí en una conferencia el licenciado Roberto Treviño. Ellos inclusive tienen un programa de usuario simulado donde ahora sí que como
como agentes, espías, no sé, nos marcan para ver si contestamos, nos mandan correos para ver igual si respondemos oportunamente, etcétera. Entonces, hay una vigilancia al respecto, pero se les aconseja migrar a estas herramientas tecnológicas. Ahora, medios de contacto. Ya lo dije en parte en esta primera recomendación, pero opten por los medios alternos de contacto. Mándenos correo, mándenos WhatsApp, inclusive la dirección del archivo judicial. Recientemente incursionamos en redes sociales, estamos haciendo ahí nuestro mejor esfuerzo también adaptarnos a la modernidad. Sabemos que ahora muchas de las cuestiones se manejan a través de redes sociales, entonces inclusive por ahí nos pudieran mandar un mensaje con datos de contacto, desde luego privado, para no tener temas de protección de datos, y nos vamos a poner en contacto con ustedes y les vamos a explicar cómo realizar su trámite. Y la última recomendación, pues estar atentos a las publicaciones que hace el Poder Judicial. Ahí van a encontrar toda la información. A veces somos muy desesperados y solo leemos títulos o lo que está en letras grandes, o vemos, por ejemplo, el acuerdo general, oye, son 20 hojas. No sé exactamente cuántas tiene el último, no lo recuerdo, pero a veces vemos esto, que el documento es muy extenso y decimos, no lo quiero leer. Pero quiero preguntar, ¿no? Y que me lo digan. Pero bueno, aquí viene la información. Particularmente se publicaron el año pasado protocolos de actuación para la impartición de justicia a distancia y el uso de las tecnologías de la información. Se publicaron 2 ediciones. En la última, particularmente, nos explican todo este tema de cómo llevar las audiencias por videollamada, cómo se va a manejar el tema en las demandas de los documentos y las copias de traslado, que no va a implicar un desechamiento. Sabemos que es un requisito legal a llegar las copias de traslado. Va a haber una prevención. No es cierto, ya les estoy dando mala información. Se va a admitir la demanda, pero el impulso procesal, llámese la notificación, se va a dar hasta que el juzgado cuente con las copias de traslado. Entonces, vienen aspectos finos, ahora sí como una explicación de los acuerdos generales y cómo aplicar esta normativa. Viene particularmente en lo que hace las áreas de correspondencia y de archivo, viene estos temas de en qué horario funciona el buzón, qué pasa con la fecha de vencimiento, recomendaciones para oficialidad virtual. Ahora, particularmente recomendaciones de las áreas de la Dirección del Archivo Judicial. Si se van al micrositio de publicaciones del Poder Judicial, van a encontrar el manual de operaciones para las áreas, y aquí vienen también todos los detalles. Oye, ¿qué hace la oficialidad cuando recibe una demanda? ¿Cómo le hace para recibirme una promoción? ¿Por qué me están regresando o previniendo las demandas virtuales? Todas esas dudas las pueden despejar consultando este manual para que vean los parámetros que tomamos en cuenta, tiempos de operación, horarios de corte del buzón. Todos estos aspectos muy finos vienen en ese manual de operaciones. Y desde luego estar atentos a las infografías e instructivos que publica tanto redes sociales del Poder Judicial y que también están consultables en los micrositios de COVID-19 y del Archivo Judicial. Entonces, bueno, ya a manera de sonar como comercial, los invito a hacer uso de las tecnologías de la información, de adoptar esta modernidad, de adoptar lo electrónico como su forma de trabajo, y pues desde luego mantenernos informados, estar atentos a estos canales de comunicación y realizar nuestros trámites ahora sí que de forma segura, ¿no? Sin dudas, con esa certeza de que van a llegar a un órgano jurisdiccional. Bien, con esto concluyo. Sé que tal vez me pasé unos minutos, pero inclusive faltan por ahí temas que tratar, como el flujo de copias de traslado. Me pongo a sus órdenes en la dirección del Archivo Judicial. Pueden mandarnos un correo, dirección aj@pjnl.gov.mx. Si tienen alguna duda puntual para verla, o les digo, si requieren la explicación de algún trámite, con mucho gusto estamos aquí para servirles. Muchas gracias y que tengan bonito día. Hasta la próxima.